Haití, con un pasado histórico compuesto por crisis políticas, presidentes de turno, golpes de Estado, dictaduras y corrupción, continúa atrapada en una profunda crisis social, política y humanitaria. Décadas de dictaduras, corrupción, desastres naturales e intervenciones fallidas han dejado al país sin un gobierno estable y con gran parte de su territorio controlado por bandas armadas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia se ha intensificado. Solo en los primeros meses de este año, miles han muerto o huido de sus hogares. Muchos haitianos buscan refugio en República Dominicana, pero allí se enfrentan a redadas migratorias, deportaciones masivas y políticas represivas que incluso alcanzan a hospitales y maternidades. Mientras Haití colapsa, la región responde con muros, expulsiones y silencio. En lo que va del 2025, en Haití, más de 60.000 personas se han desplazado por la violencia generalizada, elevando la cifra total a más de 1 millón de movilizados forzados desde enero a marzo, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Se estima que el 85% de la capital se encuentra bajo el control de las bandas armadas, cuyo radio de acción continúa expandiéndose, abarcando mayor territorio y causando aún más daño. A pesar de las acciones internacionales, como el despliegue de la policía keniana, no se ha logrado contener la violencia de los grupos criminales en contra de las autoridades y de la población civil. La crisis humanitaria se agrava con el aumento de heridos y muertos, así como la ausencia de una ayuda contundente para una situación que los funcionarios haitianos no pueden controlar, provocando que miles de personas de ese país huyan hacia otras naciones, entre ellas la República Dominicana, la cual, a lo largo de más de 10 años, ha mantenido una postura represiva en contra de los migrantes haitianos, incluso ante el sombrío panorama que vive su vecino. Desde su independencia, a inicios del siglo XIX, Haití no ha vivido más que desgracias, desde una exuberante deuda por la indemnización francesa que hundió su economía, la división del territorio, gobiernos efímeros por golpes de Estado, revueltas y asesinatos de mandatarios que impidieron la prosperidad que otras naciones alcanzaron. El siglo XX tampoco fue prometedor al ser invadidos y controlados por casi 2 décadas por el imperialismo estadounidense, al aprovechar el vacío de poder por el asesinato del presidente Jean Wilbrum Guillaume Sam el 27 de julio de 1915, controlando la nación a su favor e impidiendo autonomía sobre sus territorios y recursos. A su vez, la masacre del Perejil de la dictadura dominicana de Rafael Leónidas Trujillo, el régimen de los Duvalier que reprimió a la ciudadanía y empobreció la economía, además de los desastres naturales que destrozaron la nación caribeña, colocando al país en una crisis humanitaria donde la economía, la política y servicios básicos eran escasos. Desde el año 2000, la inestabilidad de los gobiernos de turno y los desastres naturales colocaron a Haití en el tema de conversación mundial ante la crisis humanitaria que se vivía en esta parte del mundo. Con el envío de ayuda a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, por sus siglas MINUSTAH, se pensó que la crisis en la nación disminuiría y traería como resultado progreso y estabilidad. Sin embargo, la realidad muestra denuncias contra la Misión de Naciones Unidas, casos de violaciones de derechos humanos, abuso sexual, propagación de cólera y la muerte de más de 10.000 personas, afectando más al país caribeño al rechazar toda ayuda que venga de la MINUSTAH por los crímenes cometidos por los funcionarios de los cascos azules, empeorando el bienestar de cientos de miles de haitianos que vivían en condiciones deplorables. La crisis de seguridad en la capital de Puerto Príncipe sigue vigente. La violencia aumentó en julio de 2021 cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado dentro de su casa por mercenarios, muchos de ellos eliminados y capturados. Al quedar el poder en el limbo y el país rodeado de incertidumbre, de crisis política y de inseguridad, las pandillas aprovecharon para expandirse y controlar más territorios. Un informe mundial del Observatorio de Desplazamientos Internos estimó que en 2023 los grupos criminales controlaban el 60% de Puerto Príncipe. Asimismo, señaló que en el año 2024 aumentó la violencia y el desplazamiento interno. Indicó que un aproximado de 300 grupos armados impidieron el progreso de las fuerzas nacionales e internacionales con tácticas de guerra como emboscadas, asaltos y obstáculos. Para 2024, Naciones Unidas estimó unas 700.000 personas desplazadas viviendo en albergues improvisados.
además de 3.000 homicidios ejecutados por las bandas que superan con creces la capacidad policial haitiana. La población de Haití vivió en constante tensión ante el aumento de la violencia y la ausencia de autoridades que frenen el avance de las pandillas. Las bandas vinieron con armas de gran calibre, mientras nosotros estamos desarmados e indefensos. El espiral de violencia provocó el retiro de personal diplomático de las naciones que operaban en el país caribeño y el desplazamiento masivo de miles de haitianos por la destrucción de sus hogares, refugiándose en edificaciones gubernamentales o en ruinas de lo que fueron colegios u hospitales. Trabajé para el Ministerio de Asuntos Sociales durante más de 20 años y pude construir mi propia casa. Pero ahora estoy aquí sin hogar. Huyo sin saber a dónde ir. Es un abuso. Es una cuestión de vida o muerte. No hay cuestión de propiedad pública o privada de los bienes del Estado. Imagina que nos mataran a todos en Puerto Príncipe. ¿Para qué serviría este edificio? ¿Qué vamos a hacer con él? La violencia generalizada desmotivó a la población haitiana por las nulas acciones de las autoridades por restablecer la seguridad en el país. De acuerdo a un informe de la ONU, las bandas criminales persiguieron a miles de ciudadanos, violentaron a mujeres, niños y niñas y ocuparon infraestructuras gubernamentales desde comisarías hasta puertos marítimos. En el gobierno solo pelean por el poder. Eso no nos gusta. No sabemos a dónde ir. No podemos ir a la provincia porque las carreteras están bloqueadas. Es duro para el pueblo haitiano. Los grupos criminales, conforme pasa el tiempo, ampliaron su arsenal armamentístico, el cual en su mayoría proviene de Estados Unidos de América, donde son compradas por testaferros y contrabandeadas al país por mar o a veces por tierra, a través de la República Dominicana, según las Naciones Unidas. Su superior poder de fuego ha abrumado las escasas filas de la mal equipada policía haitiana, lo que ha permitido que estos grupos criminales puedan amedrentar a la población con secuestros, extorsión y violación, aunado a los reclutamientos de menores como respuesta a las operaciones de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad aprobada por la ONU. Según la UNICEF, miles de infantes empujados por el miedo, el hambre y la pobreza se han unido a grupos criminales donde son forzados a realizar actividades ilícitas mientras sufren abusos. A pesar del despliegue en 2024 de la fuerza multinacional liderada por Kenia, la crisis social en Haití no muestra señales de mejora. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, aprobada por la ONU, fue enviada con el objetivo de estabilizar el país y respaldar a las autoridades haitianas en su lucha contra las pandillas armadas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Sin embargo, sobre el terreno, la violencia continúa desbordada, incluso con la presencia de fuerzas internacionales. Según datos de Naciones Unidas, más de 2.500 personas fueron asesinadas en Haití solo en los primeros 3 meses de 2024. Además, al menos 53.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al avance de los grupos criminales, que también han intensificado los secuestros. Mientras la comunidad internacional observa con atención, la pregunta sigue abierta. ¿Será suficiente esta intervención para devolverle la paz a Haití? Paralelamente, según los datos recién de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, más del 96% de los casos de violencia sexuales fueron violaciones grupales cometidas por miembros de pandillas. Esta situación es atroz y la violación sexual está siendo utilizada como un arma de guerra para someter comunidades enteras, generar terror y romper la resistencia colectiva. También hay reclutamiento forzado de adolescentes que no tienen otra opción frente a la pobreza extrema y la ausencia del Estado. A finales del año 2024, la migración haitiana aumentó hacia República Dominicana por la crisis de seguridad, llevando al país vecino a ejecutar un polémico plan con el objetivo de deportar hasta 10.000 migrantes haitianos por semana, según las propias autoridades dominicanas, respaldado por la ciudadanía de este país, presa de una campaña mediática criminalizadora contra las familias haitianas. Lo primero es la seguridad de la República Dominicana. Nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración, que son fundamentales para cualquier país.
El trato inhumano hacia los haitianos en República Dominicana contrarrestó las declaraciones de Roberto Álvarez, canciller de este país, en respuesta a la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta realidad. El diplomático aseguró que las repatriaciones se estaban llevando a cabo cumpliendo supuestamente las normas internacionales, respetando la dignidad de estas personas y con uso proporcional de la fuerza, algo que muchos analistas y defensores de los derechos humanos consideran como incierto, y en contraposición visibilizan el fortalecimiento de las medidas migratorias, vigilancia y operativos policiales en la frontera para atrapar a todo migrante que se encuentre en la nación buscando un mejor futuro en el país vecino. Haití. Huir para vivir, ser deportado para morir. La tragedia de Haití no nació ayer. Décadas de pobreza, violencia, deuda, desastres naturales e intervenciones extranjeras han empujado a miles a escapar. Muchos se encuentran en República Dominicana, su destino más cercano, pero no su refugio. Lejos de ofrecer auxilio, el gobierno dominicano responde con represión. Solo en 2024, más de 250,000 haitianos fueron deportados y en enero de 2025 ya sumaban más de 31,000. La frontera no solo divide dos países, divide también la dignidad de quien busca sobrevivir a aquellos que cierran los ojos ante el sufrimiento del otro. El bienestar de los haitianos ha estado afectado durante años por una profunda crisis económica y, más recientemente, por una crisis de seguridad que ha devastado la capital y continúa cobrando la vida de cientos de civiles que huyen en busca de refugio. Supervivencia ante adversidades que parecen no tener un final cercano. Aunque han transcurrido pocos meses de 2025, el gobierno de República Dominicana continuó su plan de deportación masiva contra migrantes haitianos y evitar que estos vuelvan a territorio dominicano. En lo que va del año, el gobierno de República Dominicana anunció una ampliación de entre 10 y 12 kilómetros del muro que construye en la frontera con Haití, aumentando su distancia hasta unos 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe. Esto según las autoridades, por la efectividad del muro al cumplir su objetivo, impedir a los haitianos cruzar hacia esta nación y reducir cualquier actividad que afecte a los dominicanos. Lo primero es que debido al éxito de los primeros 34 kilómetros, me parece, de Dajabón, al éxito de cómo se ha comportado ese muro, que ha disminuido en un 80% en esa área los robos tanto de ganado como de motores, de vehículos, pues nos están pidiendo que extiendan el muro. Y lo que hemos hablado es que pueden ser una extensión de 10 a 12 kilómetros, que es lo que nos permite el presupuesto plurianual, tanto de una parte en este año y la próxima parte para el año 2026. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, más de 1.600 personas murieron, 580 resultaron heridas y 161 fueron secuestradas entre enero y marzo del año en curso. Mientras la situación de los desplazados internos hasta el 31 de marzo ascendía a 1.041.229 personas, como lo aseguró también la representante especial del secretario general para Haití, María Isabel Salvador, al indicar que al menos 60,000 debieron huir de la violencia. Resaltó que la propagación de enfermedades y la descolarización afectan este año a los haitianos, dado que 39 centros de salud y más de 900 escuelas en Puerto Príncipe cerraron a causa de la inseguridad. La persecución contra migrantes haitianos en República Dominicana ha alcanzado también al sector salud, donde la alta afluencia de pacientes de origen haitiano ha generado tensiones entre la población local, que critica que los hospitales brinden atención médica sin discriminar por estatus migratorio. En medio de ese clima hostil, Lourdes Jean-Pierre, una mujer haitiana de 32 años y madre de 4 hijos, murió desangrada el 9 de mayo de 2025 tras dar a luz sin asistencia médica en su casa, en Pedro Sánchez, provincia El Ceibo, por el temor a ser detenida y deportada por no contar con la documentación debida
una dura realidad para muchas mujeres haitianas en el vecino país. No tiene familia para allá, o sea, que la puede ya acudir allá, ¿me entiendes? Entonces, pienso todo eso me tiene turbido. A pesar de todo, está embarazada, es una persona sola, no tiene dinero encima, no tiene con qué comunicarse con uno. Entonces, eso me tiene bien atormentado, en verdad. Actualmente las personas deben decidir si ir al médico o morir en sus casas, como casos que ya han pasado, o ir a los médicos y ser objeto de expulsiones o deportaciones, aún sin la debida revisión de sus procesos. Los haitianos en la actualidad viven con miedo en suelo dominicano debido a las redadas masivas en todo el territorio, sobre todo en hospitales desde abril de 2025, afectando a los que logran librarse de las garras del gobierno y los que regresan otra vez a Haití, muchas veces sin nada o nadie que los reciba. Claro, todo el mundo tiene miedo. A veces lo cogen hasta la gente que tiene papeles. Hasta los dominicanos lo cogen si salen sin papeles. Esto ha provocado que los haitianos, aunque estén legales y con papeles, dejen de ir a los centros de salud y arriesgar su propia vida con el fin de no ser arrestados y posteriormente deportados. El tema de la salud, ligarlo con el tema del control fronterizo en 33 hospitales constituye realmente una violación de los derechos humanos, luce una medida de mucha crueldad. Día tras día los inmigrantes nos llaman para manifestar su preocupación, que no quieren ir a los hospitales con temor de que sean apresados, detenidos y enviados a Haití. Otro caso que respalda el miedo de los haitianos fue lo ocurrido en el oriental barrio de Mata Mosquito, en la provincia de Altagracia de República Dominicana, mayoritariamente habitada por haitianos migrantes sin documentos, donde sin avisar, las autoridades dominicanas demolieron cientos de humildes edificaciones. No tengo, como te digo, prácticamente ni nada que ponerme, no sé qué hacer, no se sabe cómo uno va a avanzar en esto, realmente. ¿Trabaja en algún sitio? Trabajaba en Cocotal, pero ahora simplemente así vinieron. Hay algunos haitianos que cogieron de su casa, se lo llevaron y al tiempo así se escuchó simplemente que estaban rompiendo. Yo no estaba aquí, yo estaba para la Romana y cuando yo llegué prácticamente no hallé nada ni de mi casa, ni de lo que me pertenecía. Pese a todas estas denuncias, el presidente Abinader continuó reforzando la frontera y las medidas migratorias. Recomendó a los haitianos en suelo dominicano que se retiraran voluntariamente lo antes posible, o si no, serían buscados y deportados por las autoridades, sin importar que estos huyen de la peor crisis de seguridad que ha vivido la nación vecina. A partir de aquí es que se van a iniciar los próximos 13 kilómetros hasta Capotillo para continuar en la construcción del muro en protección a nuestro país. Ahí, como ustedes ven, está el río Masacre y de aquel lado es la República de Haití. En Haití, más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador llegaron a Puerto Príncipe para apoyar a los policías haitianos y a la policía keniana enviada en 2024 en el marco de la misión multinacional de seguridad que lucha para frenar la violencia de las pandillas que sigue en aumento conforme pasa el tiempo. Con la incorporación de las fuerzas de Guatemala y El Salvador, las bandas no tendrán dónde esconderse. Las erradicaremos por tierra, por aire, por agua y en el ciberespacio, e incluso las sacaremos de sus enclaves. La idea de enviar una nueva fuerza extranjera en Haití, cual justamente ya está llevando a cabo, es una especie de un reinvento de los cascos azules. No es una solución sostenible. Lo hemos visto y lo hemos vivido antes. La intervención de la MINUSTA trajo violaciones, abusos y la introducción del cólera con más de 10.000 muertos. Vamos a repetir esa misma historia, obviamente con esa nueva misión que se está justamente llevando a cabo en el país. La paz verdadera no vendrá desde fuera con fusiles, sino
dentro con justicia social. Necesitamos reconstruir nuestras instituciones desde la base con participación popular, comunitaria y apoyo real, no ocupación militar. El escenario anti-haitiano tiene preocupada a esta población vulnerable ante el resurgimiento de prácticas y pensamientos del pasado que generaron en la población dominicana un rechazo sistemático hacia sus vecinos. Y también hemos observado una ola de deportación masiva desde República Dominicana, y esta política migratoria que está actualmente aplicando en la República Dominicana hacia las personas haitianas son una violencia extrema y preocupante. Lo que observamos es una continuidad del anti-haitianismo que nació sobre la dictadura de Trujillo, que masacró a más de 30,000 haitianos y que justamente dejó este legado, además políticos de derecha que justamente están ocupando la administración política de República Dominicana. Ahora reactivado bajo discurso de seguridad nacional y de soberanía. Los medios y las documentaciones nos muestran que quienes cruzan la frontera no lo hacen por placer, sino por necesidad urgente de salvar sus vidas. Criminalizar a estas personas es una forma de deshumanización. El discurso de odio, la xenofobia, hecho por personas de poder, son lo que suenan más a nivel nacional e internacional. Acoso en las redes sociales por personas que son pagadas a través de plataformas digitales, o personas que se lucran con colocar discurso de odio a poblaciones vulnerabilizadas o a las personas defensoras como nosotras. Es penoso que el gobierno no haga nada con estas personas que han aumentado esta brecha y violan la realidad de la libertad de expresión. No es cierto que todos los dominicanos estamos de acuerdo en que expulsen de la forma como se está haciendo a las personas migrantes. Eso no es verdad. Todas las personas lo que queremos es que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las poblaciones que residen en territorio y que se regularice de forma efectiva la migración. El porvenir en Haití ante la creciente violencia, escasa ayuda extranjera y el reforzamiento de las medidas migratorias de República Dominicana es difuso, al desconocerse si los haitianos podrán vivir en paz alguna vez y si las pandillas disminuirán su letalidad y dejarán que la nación resurja y prospere la estabilidad. Los desplazamientos forzosos en Haití, impulsados por la violencia, la pobreza extrema y el colapso de los servicios básicos, se han convertido en una constante. Frente a esta tragedia humanitaria, República Dominicana ha optado por cerrar sus fronteras y endurecer sus políticas migratorias sin ofrecer alternativas ni auxilio a quienes solo buscan sobrevivir. Las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana, que han sido ampliamente denunciadas por organizaciones internacionales por su carácter inhumano, se suman a los más de 2,85 millones de infantes en Haití, los cuales enfrentan inseguridad alimentaria. La red de salud está prácticamente colapsada y la capital, Puerto Príncipe, apenas resiste entre el miedo y el abandono. La realidad es clara. En lugar de mitigar el sufrimiento, las decisiones políticas están agravando la emergencia y mientras, más haitianos son desplazados por la miseria. Se integran a los más de 80 millones de personas desplazadas en el mundo, según el Observatorio de Desplazamiento Interno. El drama continúa y, por ahora, el futuro sigue siendo incierto para un pueblo que clama por refugio y dignidad. Con esto llegamos al final de esta edición. Les invitamos a seguir en sintonía de Telesur, a acompañarnos en nuestras redes sociales y a reencontrarnos la próxima semana con más historias y análisis entre fronteras.